Hola, soy el pastor Jonathan Mesa y es una alegría que compartamos este repaso de escuela sabática titulado ¿Cómo abordar pasajes difíciles? El versículo clave o versículo de memoria, como algunos le dicen, que lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, hace una síntesis del estudio de esta semana. Ahí está escribiendo Pedro sobre los textos de Pablo. Pedro hace un énfasis en que Dios le dio sabiduría a Pablo, y esto es entendible. Pedro era un pescador, una persona más pragmática. El griego de Pedro es mucho más simple que el de Pablo, que era un doctor en teología y preparado en el área teórica, pero tenían algo en común: la locura del evangelio los cautivó. Ambos dejaron todo por Cristo hasta su propia vida. En fin, es aceptable que Pedro dé a entender que hay algunos de los escritos de Pablo difíciles de entender. Este sucede hoy en día también. A Pablo hay que dedicarle más estudio para no convertirnos en indoctos o inconstantes. Esto mismo sucede con otros textos bíblicos de otros autores. Esta semana veremos algunos textos difíciles y buscaremos respuestas a diferentes incógnitas. Primeramente debemos ser sinceros. Nadie que estudie la Biblia con reflexión y honestidad puede negar el hecho de que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Esta realidad igual no debería perturbarnos. Como dice Pedro, solo son algunos textos difíciles. La mayoría de los textos son fáciles de comprender si las escudriñamos y estudiamos con la ayuda del Espíritu Santo. Hay algunos conceptos claves para entender la Biblia y muchos los vimos a lo largo del estudio del trimestre. El concepto de revelación e inspiración nos abrirá un panorama totalmente diferente ante los textos difíciles. La confiabilidad del relato de la creación como un acontecimiento histórico es otro concepto que, al no ser aceptado, puede provocar una metástasis en los demás textos bíblicos. El concepto sola, tote y prima escritura también es muy importante al momento de comprender textos difíciles. Una actitud correcta ante textos difíciles también es importante. Una de esas actitudes es la honestidad, por ejemplo, al momento de estudiar la Biblia. Esto nos ayudará a no dar respuestas superficiales y tendremos cuidado de no presentar textos fuera de su contexto para distorsionar una verdad. O peor aún, utilizar textos para manipular económica o emocionalmente a otras personas, o presentar el texto de tal manera que su mala interpretación lleve a sermones sensacionalistas y estos a engrandecer el egoísmo y orgullo del predicador. También la honestidad te llevará a aguardar una respuesta sostenible ante una pregunta difícil, que intentar dar una respuesta evasiva o insatisfactoria. Otra actitud correcta es la humildad. Muchas veces podemos llegar a tomar la bandera de la verdad bíblica y, mostrando un versículo detrás de otro, demostrar que tenemos la razón sobre un tema o una doctrina, olvidándonos que del otro lado hay una persona. Presentar la verdad bíblica con humildad ayudará mucho a ablandar el corazón de la otra persona, y ponerse en las sandalias del otro también ayuda mucho. Muchas veces los argumentos bíblicos, por más intelectuales que sean, y aunque presente los versículos con su idioma original, no harán que otra persona cambie de perspectiva. Es importante entender que la confianza y el cariño van de la mano con los argumentos. Muchas veces podemos perder la confianza y la amistad de alguien por presentar de manera áspera las Escrituras. Asimismo, la humildad se aplica al estudio personal de las Escrituras. Elena de White dice: necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. También la determinación y la paciencia son muy buenas amigas al momento de encontrar respuesta a textos difíciles. Muchos, ante un texto que no pueden resolver inmediatamente o no encuentran una resolución en el horizonte, se desmotivan y creen que no hay solución. Y esto en un futuro los lleva a cuestionar la fiabilidad de la Biblia. Es importante seguir algunos pasos que van a facilitar una situación ante un texto difícil. Primero, hay que pedirle a Dios, por medio de la oración, que te ilumine a toda la verdad por medio del Espíritu Santo. Segundo, hay que dedicar tiempo a estudiar ese texto y leerlo también en su contexto. Tercero, buscar herramientas para la comprensión del mismo. Ahí podemos encontrar comentarios bíblicos, bibliografía académica que clarifique un texto difícil, y hay miles de autores adventistas. También lo podemos encontrar a Elena de White. Y por último,
consultar al pastor o a los ancianos de la iglesia. Pero ten en cuenta lo siguiente: no es saludable para la vida espiritual hacer estos pasos de manera inversa. O sea, primero preguntarle al pastor o a los ancianos, después leer la Biblia en su texto y su contexto y después pedir por medio de la oración una respuesta. Porque de esta manera no estaríamos dando lugar a que el Espíritu Santo trabaje y tampoco desarrollaríamos el intelecto personal. La iglesia primitiva nos deja algunos consejos de cómo resolver los textos difíciles. En Hechos 17:11 dice que día tras día estudiaban las Escrituras. El hábito de estudiar la Biblia muchas veces evita dudas en el futuro, porque cuando aparecen incertidumbres teológicas, vienen a nuestra mente otros textos en los que encontramos respuesta. En Hechos 8:35 nos habla de la importancia que de una duda teológica, esta siempre sea un punto de partida para que anunciemos el Evangelio de Jesús. Por eso no es bueno quedarse solo con un concepto intelectual al momento de presentarles la palabra a otra persona. No nos olvidemos que el mensaje de la Biblia cambia vidas. Te comparto una cita de Elena de White. Cuando la palabra de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y los afectos no están fijos en Dios o en armonía con su voluntad, la mente es oscurecida con dudas y entonces, con el mismo estudio de la Biblia, se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios, en obras y en palabras, entonces, por más instruidos que puedan ser, están expuestos a errar en su modo de entender las Escrituras, y no es seguro confiar en sus explicaciones. Los que acuden a las Escrituras para encontrar contradicciones no tienen discernimiento espiritual. Con visión distorsionada encontrarán muchos motivos para dudar y no creer en cosas que son realmente claras y sencillas. Los invito a compartir una palabra de oración. Señor, ayúdanos a acercarnos con humildad y reverencia ante tu palabra. Ayúdanos a ser de bendición para personas que vagan en un mar de dudas e incertidumbres. Que siempre prediquemos tu palabra con cariño, que sea un medio para acercarlos a ti y no una manera egoísta de demostrar que tenemos razón. Ayúdanos a acercarnos más a ti para que cuando vengas por segunda vez estemos preparados para vivir contigo. En el nombre de Jesús, amén. Como ya es costumbre, voy a dejarte algunas preguntas para reflexionar. ¿Cómo presentarías la creencia del sábado de una manera amistosa, sin dejar de lado los argumentos bíblicos? ¿Qué significa para vos honestidad y humildad teológica? Si este resumen de Escuela Sabática fue una bendición para tu vida, no olvides enviárselo a tus amigos y en especial a cada persona de tu lista de Orar para Salvar, y no olvides de orar por ellos. Que Dios te bendiga.